Bien, vamos a comenzar a la utilización, a la revisión de contenidos que hemos visto durante el ciclo. Y bueno, con, con el cuadernillo que ustedes tienen ahí, vamos a ir contestándolas. ¿De qué forma? Bueno, yo voy a ir dando un resumen de la temática que se van a ver en esas preguntas que les vaya a pedir. Por ejemplo, el día de hoy son las preguntas 1, 2, 3 y 4. Entonces ya, antes de que la contesten, ustedes ven este video en los cuales yo voy a hablar en general de los contenidos vistos en este tema, y a partir de ahí ustedes, al observar, van a recordar, van a ver algunos ejemplos y vamos a poder después contestar esas preguntas, ¿ok? De este modo es que vamos a tener esos repasos. En matemáticas un poquito similar, pero también con algunas cosas agregadas ahí, ¿ok? Entonces tenemos aquí en en la página 8, ¿sí? Sí, en la página 8, que nuestra primera práctica social del lenguaje fue elaborar el reglamento para el servicio de la biblioteca de El Salón, ¿ok? El propósito aquí fue practicar los conocimientos, la función y las características de algunos reglamentos para el uso de las bibliotecas, de manera que tú puedas redactar el de la biblioteca de tu salón. Bueno, nosotros hicimos ahí utilizaciones de varios reglamentos, vimos varios ejemplos y que los vamos a recordar ahorita. Hay que tomar a partir de estos conocimientos. ¿Saben qué es una biblioteca? ¿Recuerdan que es una biblioteca? Es donde están organizados todos los libros. Ahí lo tienen ustedes, su biblioteca en la escuela. ¿Quién ha visitado una biblioteca? Bueno, al menos la de la escuela, pues quizás si la han visitado. No sé si han visitado alguna otra que tienen demasiado o que tengan mucho más libros. Y la otra pregunta, ¿cómo está organizada una biblioteca? Bueno, pues la biblioteca está organizado a veces por títulos, también puede estar organizado por autores, también puede estar organizado por códigos que le ponen a cada uno de los libros o por temas. Entonces, esa son las formas comunes en que se organiza una biblioteca. Ahora, tenemos aquí la primera información importante, que es la que tomamos también para nuestro primer examen. Dice, las palabras que escribiste en el recuadro son verbos escritos en infinitivo que pueden terminar en ar, er, ir, ¿ok? Los verbos en infinitivo, correr, comer, ¿ok? Trotar, gritar, con ar, con er, con ir, son acciones que terminen con esas dos letritas, con esa sílaba, ar, er, ir, y que ustedes puedan identificar al utilizar los reglamentos, porque más adelante, fíjense lo que también dice. Estos verbos se utilizan en oraciones impersonales. ¿Qué es una oración impersonal? Una oración que no se dirige a una sola persona. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, estudien, sí estoy dirigiéndome a una persona. Si yo le digo a mi directora, por ejemplo, eh, me da permiso, estoy diciendo me da permiso, usando el verbo permiso en lugar de usar el verbo permitir. Diciéndoles a ustedes estudien en lugar de decir el verbo estudiar. ¿Ok? ¿Qué sucede con los verbos impersonales? Con las oraciones impersonales, perdón. Se dice de la siguiente manera, por ejemplo, caminar lentamente. ¿Ok? ¿A quién le estoy diciendo? A nadie. Estoy diciendo en general, prácticamente a todos. Entonces eso se refiere con impersonal. No es para uno, no es para dos, no es para varios. Puede ser para todos, ¿ok? Incluye a todos, no a nadie en específico. Entonces, estas son las oraciones impersonales en las que no se especifica, como aquí lo dice, la persona que realiza la acción, ¿ok? No se especifica a quién se realiza esta acción, ¿ok? Continuamos con un poquito más, avanzamos este ejemplo que pues veremos en algún momento para hablar sobre las reglas para el uso de una biblioteca. Hay que acordarse, bueno, hay que acordar, mejor dicho, qué servicios conviene ofrecer en una biblioteca. ¿Quiénes serán los usuarios? Cuando hagamos un reglamento hay que pensar quién va a ser el usuario, ¿ok? Por ejemplo, si los usuarios van a ser unos bebés, por ejemplo, en una, no sé, salón de fiestas,
pues no vamos a poner las indicaciones para los bebés. Vamos a poner las indicaciones para los padres, que son los que van a estar cuidándolos, ¿ok? Entonces hay que tener bien en cuenta eso. Y bueno, dice, ¿y qué reglas consideran importante incluir para su buen funcionamiento? ¿Ok? Siempre las reglas son para facilitar el funcionamiento de alguno de los servicios que se prestan en cualquier lugar. Y por último, bueno, ¿qué reglas deben de ir primero y cuáles después? Por ejemplo, si estamos en la biblioteca, pues no vamos a empezar poniendo tirar la basura en su lugar, porque eso aplica para muchos lugares. Entonces tenemos que empezar a dar una regla que sea la más importante para la biblioteca, que podría ser cuidar los libros. Otra, guardar silencio. ¿Ok? Siempre utilizando verbos, porque muchas veces queremos decir, no jugar, no correr, no esto, no otro, no lo otro, no lo otro, no. El reglamento es las reglas, lo que sí se debe hacer. Hay momentos en que, bueno, a alguien se le pasa y pone no, la palabra no y no. Tenemos que poner lo que sí debemos hacer. Por ejemplo, si queremos decir no gritar, bueno, lo que sí debemos hacer es hablar despacio. Si lo que queremos decir es no correr, lo que sí debemos hacer, lo que debe ser el reglamento es caminar con cuidado. ¿Ok? Eso es lo que sí. Y por último, aquí tenemos, bueno, recordar que las reglas inician con un verbo en infinitivo. En el reglamento hay que poner siempre al inicio un verbo en infinitivo. ¿Ok? Caminar, guardar silencio, cuidar los libros. ¿Ok? Y por último tenemos aquí, bueno, cuando revisamos el borrador, o sea, cuando revisamos el trabajo del reglamento, tuvimos que tener cuidado de estas características que debe tener. Y son las siguientes. Es usar correctamente las mayúsculas al inicio de las oraciones, ¿ok? Y después de un punto. Hay un punto, después sigue con mayúscula. Otra, separar adecuadamente las palabras. Eso yo se lo escribía mucho al principio, ya después pues ya revisaba un poquito más rápido, porque sí es a veces un poquito lento con el internet, revisar en Classroom. Pues yo no lo escribí tanto, pero hay que separar adecuadamente las palabras y a veces también les ponía separar adecuadamente las letras, ¿ok? Porque después se empalman una A con una B y luego una C, entonces pues ya me quedo pensando, ups, ¿qué hay aquí? Y a veces así se empalman un montón de cosas y no se entiende lo que escriben. A lo mejor me dicen, maestro, es que aquí quise escribir esto. Ok, pero si no, si tú eres el que da la palabra y yo soy el que la recibe, bueno, yo debo recibirla que sea adecuada para yo leerla. Ok, entonces por eso hay que tener cuidado también de separar las letras. ¿Qué más? Bueno, las oraciones comenzarán con un verbo en infinitivo, ya lo mencionamos aquí arriba, y que se debe de entender lo que está escrito. Hay que tener cuidado con la escritura y que no falte información que sea muy importante. ¿Ok? Por ejemplo, si hay un reglamento de una alberca, uno de los más importantes es que, bueno, pues no debes de correr. Entonces, si no está caminar con cuidado, bueno, sería una falta muy grave porque resbalarse acerca de las escaleras es de lo más común por andar corriendo. Entonces, siempre hay que cuidar cuáles son las situaciones más importantes que se deben de tener en cuenta para los reglamentos. ¿Ok? Y bueno, a partir de esto que ya les comenté y que ya les recordé, que ya les repasé, bueno, ahora sí, ustedes por favor contesten la pregunta 1 que habla sobre las características del reglamento, la pregunta número 2 que son las características de los verbos en infinitivo, la pregunta número 3 identificar cuál de las reglas que están ahí no está utilizando el verbo infinitivo. Y en la número 4, identificar simplemente la palabra que no está escrita en infinitivo. ¿Ok? Esas primeras 4 preguntas hay que contestarlas el día de hoy. Sería todo y bueno, pongan mucha atención porque vamos a estar así repasando los contenidos que vimos y a partir de estos repasos del cuadernillo es que va a ser el examen del tercer trimestre. Y sería todo. Chao.